Ya estamos en el aire. Quédate y disfruta de todos los aprendizajes que hemos preparado para que la barbería de tus sueños sea pronto una realidad. Cada capítulo con sus invitados serán píldoras cargadas de valor para que nada ni nadie te limite. Soy Erika Vera y te doy la bienvenida a este rincón en el que encontrar información, motivación y un montón de claves para conseguir materializar tus sueños. Escribir es una forma de comunicar, de expresar sentimientos y emociones, así como una forma de terapia. Desde que tengo redes las he entendido como una ventanita al mundo en la que compartir mis escritos, incluso mi derecho a pataleta cuando me enfado. De este hábito han surgido relaciones muy especiales. Una de ellas es la que tengo con el invitado de hoy. Él también escribe y en esos escritos, el uno y el otro encontramos puntos en común y de alguna forma nos hace sentir que no estamos solos. Bienvenido, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, y además encantado porque yo te sigo muchísimo y bueno, me encanta estar contigo. Qué guay, yo estoy encantada también, es un lujo. Cuéntanos cómo surge la peluquería de tus sueños y en qué punto te encuentras a nivel profesional ahora mismo. Bueno, pues yo vine de un pueblo de Castellón y vine muy jovencito, vine a los 13 años y entonces tenía un pariente que tenía una peluquería. Y me rebelé enormemente porque yo pensaba que la peluquería no era para mí. Las habilidades que yo veía yo no las concebía en aquel momento. Pero este señor peluquero tenía un hijo y dio la casualidad que este hijo era muy importante. Estaba a la altura de un Alberto Cebado o de un Luis Llongueras. Y entonces me lo presentó y aquí sí que empecé a ver que yo podía funcionar siendo peluquero. Y me di cuenta que las habilidades que se requieren para ser peluquero, a mí me era muy fácil tanto comunicarme con el cliente como hacer todo lo que yo veía hacer. Yo más que un creador o que un inventor, he sido un copiador. He viajado muchísimo por todo el mundo. Allí donde yo conocía a alguien que cortaba bien el pelo, allí yo me plantaba. No conocía la lengua de aquella gente, pero el idioma de la peluquería es muy fácil. Solamente tienes que mirar, observar. Y entonces yo volvía y copiaba y pegaba. Y entonces esto me ha salido de maravilla. ¿Y tu salón, Juan Balaguer, para quien nos escuche, cuántos años lleva en funcionamiento? Mira, mi salón nació con Juan Balaguer y entonces empecé con una persona ayudándome y mi mujer. Al cabo de un año ya éramos 4 o 5, total que llegamos a ser unos 18, Wow. 18 y dejó de llamarse Juan Balaguer para llamarse J. Balaguer porque era un equipo, ya no era Juan el chico de la película, el importante. Y desde entonces, pues fíjate, hace como 35 años o 40 que estamos funcionando. Madre mía. También te diré una cosa, sí, que después de tantos años, ahora es cuando mejor me siento, cuando mejor me va y la verdad es que fluye mucho tanto la clientela como la economía. Lo llevamos muy bien, estamos muy felices. Qué bonito escuchar esto porque estamos en una temporada dura, post-pandemia, con el tema de la guerra y demás, y el ánimo en general suele ser bastante pesimista. Denso, exacto, pesimista, y escuchar a alguien decir, oye, que es que me va bien y estoy contento y estoy en el mejor momento profesional, debería decirse más para ver si se contagia. O sea, para que te funcione la peluquería necesita varias cositas. Una, que te guste mucho lo que es el oficio, porque es un oficio. Es un oficio, es un oficio que nunca pasarás hambre con este oficio. Y este oficio requiere de unas habilidades, pero una de ellas, la más importante para mí, es la comunicación. Sí. Si tú no comunicas bien, la gente no confía en ti y no se dejan hacer. Entonces, yo he sido un peluquero que nunca he peinado, no he tenido la gracia de peinar. Yo siempre he cortado, siempre. Y siempre he tenido gente que me peinaban. Tenía mis ayudantes que después han sido oficiales y han formado parte del equipo. Y esta es una de las cosas que mejor me funciona, que es la comunicación. El que te dejen hacer. He disfrutado muchísimo de la peluquería y encima me pagaban muy bien. La segunda es que te gusten las personas. Es súper importante, Si no te gustan las personas, no empatizas con nadie. Claro. Y en estos momentos que la emocionalidad es la que nos hace vivir,
si no emocionas, la gente no se deja hacer. La gente, yo no sé, se hacen cortes de pelo y que se les congelan, o sea, no se los vuelven a hacer más las mujeres. Y yo siempre he sido de pelos cortos, los pelos largos no me... Claro, el corte de pelo. Sí. Y siempre, siempre, siempre me ha funcionado. Y bueno, me ves así de fresco porque estoy menos gastado, porque como no he secado, la gente de mi equipo que secan muchísimo están mucho más cansados. Hombre. Yo cortar, te aseguro que no cansa tanto y se disfruta muchísimo. Interesante. Aquí en estos micros pasaban muchos profesionales diversos y te das cuenta de que al final aquí hay espacio para todos, ¿verdad? Para diferentes conceptos, para que a lo mejor no, incluso como que chocan entre ellos, pero que son compatibles, porque al final el público que consume peluquería también es muy variado. Es decir, hay mucho miedo a ser único, a ser especial, a seguir adelante con algo que tienes en tu intuición que te quiere llevar a algo, porque dices, es que si hago algo diferente no me lo van a consumir. Y yo creo que es todo lo contrario. Cuanto más personal hagas tu concepto, tu negocio, es más probable que tengas un público fiel, porque estás ofreciendo algo diferente, ¿no? Sí. Yo que he sido de copiar y pegar y que he conocido a muchísimos, he tenido la gran suerte de conocer a los mejores. Yo veía pues Antonio Bellvé que acaban de trabajar y tenía su taller y con su gente a entrenarse. Marcel. Pero yo no. Yo viajaba, veía todo lo que... y después lo traducía a mis clientas, óyeme, y funcionaba de maravilla. Y entonces era mucho más libre. Y siempre he aprendido. Nunca he dejado de aprender. Porque hasta el que no te gusta te enseña lo que no tienes que hacer. Exacto. O sea que siempre aprendes. Sí, sí, sí. Y de hecho recomiendo mucho porque me pasó, por ejemplo, cuando pasé al lado de formación, ¿no? Dejé de trabajar en un sillón de peluquería como peluquera, pasé al lado de formación y durante 5 años, claro, empecé a ser consumidora de peluquería como desde fuera. Y es un ejercicio que recomiendo muchísimo, volver a ser cliente. Irte de vez en cuando a algún salón, que no digas que eres peluquero, y vive la experiencia, porque a veces pasamos tantos años siendo los peluqueros y atendiendo a clientes que se nos olvida lo que se siente el entrar en un salón, el cómo te atienden y demás. Y creo que esta opción siempre es válida para sacar algo, lo que tú decías, o que no te guste, porque a lo mejor pues, te han dejado esperando un montón de tiempo. Pero aún así aprendes, ¿eh? Y aprendes, aún aprendes. Así aprendes. Y cuando vuelves a tu espacio dices, vale, ya sé lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, estás más pendiente de cómo lo estás haciendo, porque entramos en, yo le llamo no es mía esta frase, no sé dónde la he escuchado, pero en peluquero automático o en barbero automático. Sí. Y no reflexionamos en qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Entonces, cuando sales de este espacio tuyo y te vas como cliente a otro, alucinas, es una experiencia increíble. Sí, esto es curioso porque cuando yo he viajado, que vuelvo a repetirlo, muchísimo, 2 veces al año a París, 2 a Londres, Italia íbamos 2 veces, yo iba con Label, una amiga mía de Mataró, sí, que había trabajado con Alexandre, y bueno, teníamos en París teníamos la gran suerte de conocer a todo el mundo. Alexandre nos facilitaba mucho. Pues ella y la Elvira íbamos a las peluquerías, a Vidal Sassoon, a Desange, a Patrick Allais, a Bruno Pitini, y se cortaban el pelo porque venían a Barcelona con moda. Y entonces yo, como acompañante, me hacía ver que era su marido, sí. Y entonces pues copiaba, tomaba notas. Bueno, ha sido la mejor escuela que yo he tenido. Así que se puede decir que tú eres un cocktail maker de la peluquería, ¿no? Has cogido un poquito de aquí, un poquito de allí Totalmente. Has creado lo tuyo. O sea, si yo tuviese que decir en qué me diferencio de los demás, es que mis cortes de pelo, que los hace muchísima gente, el resultado se ve con el mantenimiento. O sea, posiblemente muchas veces me ha pasado que la clienta, cuando yo la acabo, como yo no me gusta peinar, la dejo semidespeinada y no acaba de estar satisfecha. Pero es una clienta fiel porque me dice, Juan, es que me lo he lavado y me ha dado un resultado perfecto. Yo creo mucho en el corte de pelo. Es que nosotros, por ejemplo, en la parte de barbería,
Siempre digo que corte de pelo bueno no es aquel que sale bien de la barbería, No. es el que vuelve 4 o 6 semanas después de acuerdo. y está largo y se lo quiere cortar porque está largo y, hombre, claro, pues el contorno no está tan definido y demás, pero se ha mantenido bien, se ha podido peinar. Hay cortes que quedan espectaculares y luego el cliente a la semana vuelve diciendo es que esto no soy capaz de manejármelo. Pues creo que ahí hay el error de decir, claro, te estás luciendo para la foto de Instagram, pero piensa en tu cliente, que tu cliente se tiene que peinar en casa. Y a no ser que tú sepas que ese cliente invierte un tiempo en secador, en su producto y demás, el 80%, y me estoy quedando corta seguro, lo que quieren es salir de la ducha, hacer así un poquito con la mano y que ya les quede bien. O sea, yo he tenido colaboradoras, tengo aún varias, que peinan como Los Ángeles. Sí. Pero no son las que más trabajan. Ya. ¿Por qué? Porque la clienta sale perfecta de la peluquería, que antes se decía mucho, ¿eh? Tú acaba la clienta bien en la peluquería, que pague, que después ya veremos si vuelve. Sí. Claro, un cliente no es el primer día que viene, un cliente es el que repite. Exacto. Y sin clientes no hay peluquería, es imposible. Es que hay que trabajar mucho la fidelización. La fidelización, de hecho, en tus escritos, que quiero retomar esta parte tuya de escritura, o sea, creo que vale la pena seguirte en Facebook solo para ir leyendo lo que escribes. A ver, yo explico todo lo que a mí me pasa, sí. Todo lo que yo como trabajo, y no explico cuando alguien, fíjate que yo cuando escribo recibo muchas llamadas y muchas consultas. Yo nunca entro a discutir si es mejor lo mío o lo que me están diciendo. Yo les doy las gracias y me quedo ahí. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me funciona. A lo mejor a esa persona no le funciona. Porque es imposible hacer 2 cortes de pelo igual. Somos diferentes, pues es que no hay una clienta igual. Exacto. Cada una es diferente. Y la verdad es que yo me he disfrutado, me he divertido mucho con la peluquería, porque además de que las señoras me encantan, vamos, es la materia prima que tenemos. Me ha sonreído siempre porque hasta hoy la peluquería me lo ha dado todo, todo. Entonces, fíjate, yo he hecho muchos eventos, he juntado a peluqueros en las ferias, he organizado a gente y esta gente, yo siempre les he explicado lo mismo. O sea, es que la peluquería no es hacerla perfecta, sino es hacer que guste a la gente. Sí. Y para eso te ha de gustar la gente. Y me dejas explicar una anécdota muy simpática. Yo hice una reunión, un evento que se llamaba Desayuno con Diamantes. Me acuerdo. Y Desayuno con Diamantes pues traía al diamante, pues Pagés, Iranzo, Llongueras, traje a toda esta gente y después los rodeaba de diamantes que le hacían preguntas. Y entonces en la sala L'Oréal, que gentilmente nos dejaba, y bueno, funcionó muy bien. Hice mucha amistad con un peluquero muy famoso de hombres, que se llama Iranzo. Y entonces Iranzo tuvo un problema y se hizo amigo mío y me explicaba Iranzo, oye, Joan, es que tengo un problema amb la pelu perquè tinc l'encarregat que, oye, se me va a ir y tal. Y entonces yo le dije, yo tengo la persona ideal para tu salón. Y entonces yo le hablé de una persona, no sé si te suena, se llama Erika. Y entonces esta persona, yo se lo dije a Iranzo y me dijo que no tenía ningún problema él, pero que los clientes en aquel momento no estaban acostumbrados a una mujer. Sí. Pero yo sigo diciendo que Erika hubiese sido parte de la historia de Iranzo. Wow. Qué bonito hubiera sido, ¿eh? Y ahora te cuento yo una anécdota, te la devuelvo. En Iranzo estuve, aquí creo que es Paseo de Gracia, donde estaba, sí. Porque cuando estudiaba aquí en El Salvador Seguí, una de mis compañeras hizo la prueba para aprendiz, para hacer manicura, para aprendiz o ayudante, no sé muy bien qué era. Y entonces ella necesitaba una modelo para ese día. Y me dice, Erika, ¿tú puedes venir conmigo? Digo, claro, yo voy, ya ves. Y recuerdo tan bien ese día de que me quedé eclipsada. Quien no conozca el Salón de Iranzo, claro, no sé si se habrá cambiado o no, de esto hace casi 20 años. Y entramos en una cabina que parecía como de una película futurista de los años 60,
y entonces abrías los cajones, de ahí salían lavacabezas, lo guardabas, del otro cajón salía lo de el agüita para las manos, tal. Entonces ella estuvo haciendo la prueba, me lavó la cabeza, me dio un masaje y la persona estaba supervisando y yo quedé fascinada con el concepto porque eran todo cabinas privadas, un Sí, trato sí, individual. cabinas habían como 20 aquí Una en Gracia. pasada, sí, Y, sí. y me hace mucha gracia porque, fíjate, tú fuiste jovencita Mm. y conociste esto, pero es que cuando yo le propuse a Pascual, en aquel momento, él tenía ya 35 personas y la de Tuset, la de calle Tuset y la de cerca de Llongueras en General Mitre. Sí. Y tú ibas a ser la directora general de aquella Qué empresa. fuerte. O sea, para mí era una satisfacción enorme porque creía mucho en ti, sigo creyendo, pero que Pascual, con su nombre, una mujer, bueno, quedó así, pero siempre he seguido soñando. Sí, y que al final esto, nosotras las mujeres que nos hemos decidido por el lado barbero, ¿no? Son cosas que nos van pasando. Yo no tengo ningún resentimiento hacia personas que tengan este pensamiento porque entiendo que ha sido así, es decir, al final es una evolución y a veces creo que pedimos cosas que todavía están por llegar y las queremos ya. Con el tiempo todo se va normalizando, con el tiempo todo va encajando. Hace unas semanas hemos grabado el episodio de Milagros, que ha de estar ya en el aire cuando la gente escuche esto. Milagros Olmeda fue la primera barbera española. Para mí fue un momento muy emotivo escuchar su historia y cómo ella con 16 años quería ser barbera, pero claro, que un hombre fuera peluquero de señoras estaba bien visto, pero que una mujer fuera barbera, no, una manicurista como mucho. Y cómo luchó para que la dejaran estudiar y cómo consiguió su título y cómo fue esto, consiguió ser la primera barbera mujer en España, ¿no? Entonces, al final, esta historia pues va a ir dando pasitos. Todas las de mi generación estaremos abriendo un poquito más la puerta para que en la siguiente pues nadie tenga dudas de si otra mujer podría ser pues directora de lo que fuera, ¿no? O trabajar de barbero. Esto, ya te digo, lo digo totalmente sin resentimiento, lo entiendo de dónde venimos, cómo eran las cosas a lo mejor hace 20, 30 años, cómo son ahora, y yo espero que el día de mañana pues estemos un poquito mejor, más cerca de que no hayan estas discriminaciones, por decirlo de alguna manera, y que no hay que verlas desde el odio o desde el resentimiento, sino como desde la naturalidad de comprender. Pues, sí, una de las cosas que ha cambiado es que hace unos años los peluqueros guardaban en secreto todo lo que hacían y no querían comentar. Yo que he tenido la gran suerte de conocer a los mejores, a los más buenos y que he aprendido tanto de ellos, yo notaba que yo era claro, o sea, no me importaba que me copiaran. Ellos no. Ellos no. Por ejemplo, en Madrid, los hermanos Blanco, que eran una saga, eran 4 o 5, era un secreto aquello. Y la verdad es que habíamos avanzado muchísimo. Ahora nos explicamos, ahora compartimos. Sí. Ahora, pues si no lo vamos a hacer igual uno que otro, si es que cada uno tiene su toque, su manera, su toque especial, y que somos especiales cada uno de nosotros. Si hay comunicación, la peluquería sigue viva y la peluquería no va a morir. Lo que pasa es que cambia. Claro, y que sería una pena al final. Yo me considero también una persona generosa, nunca me guardo unas bajo la manga ni nada. Cuando doy una formación lo explico todo, porque creo que mi función, si te estoy dando un conocimiento que yo tengo, es como pues transmitirlo a ti para evitarte a lo mejor un camino largo y hacértelo más corto, ¿no? Entonces, siempre me considero muy generosa y yo creo que en el compartir está ¿cómo se dice? El porvenir, ¿no? Al final, si tú compartes, no se muere. Si yo guardase cosas y me muero, ¿se pierden? Sería una pena que se perdiesen, pero sí que es cierto que también es otro mindsetting que se dice del pasado. Ese maestro que siempre se guarda esos secretos porque tiene miedo a lo mejor de que su aprendiz le supere. Al final en este negocio siempre hay ese momento donde tú tienes a alguien en el equipo y se va y se monta su negocio, y entonces pues te da como cosilla. Y yo con los años cada vez estoy más convencida de que como somos personas tratando con personas, por mucho que imitemos técnicas, es que la persona te escoge a ti por quién eres tú. Correcto. No porque cortes genial o no genial, es que te has cogido por un conjunto de cosas que es inimitable realmente. Tú puedes copiar técnicas y puedes aplicarlas a tu manera. En el momento que haces esto, ya ha cambiado.
Ya ha cambiado. No. La peluquería es creativa, innovadora, pero la gente cuando hablas de creatividad o de innovación creen que es de hacer cosas raras, o sea, Sí, hacer cosas distintas. estrafalarias Pero es que innovación es sonreír. Es que no me vengas con que si te viene una clienta y tú quieres cambiarle porque estás convencido que le va a ir bien un corte de pelo, si no empatizas con ella no te lo va a dejar hacer. Es que como no te comuniques bien, y pobre de ti, que tú hagas una cosa que no la hayas explicado bien, porque la sorpresa puede ser que no le guste. Sí. Puede ser un corte chulísimo, pero si no lo has explicado bien, puede que a ella no le guste. Entonces yo creo que la peluquería es comunicación. Después hay un tema que no tocamos mucho en peluquería, y es que los peluqueros somos vendedores. Esto lo he escrito muchísimas veces, sí, y la gente me miran mal. O sea, desde que nacemos nos vendemos. Sí. Nos vendemos cuando nos enamoramos, nos vendemos cuando queremos conseguir algo, nos vendemos cuando queremos que nos escojan. Pues en la peluquería nosotros vendemos servicios. Exacto. Y esto la gente lo olvida. Nos llama artistas y puede que seamos unos buenos artesanos, que está muy juntito ya a ser artista, pero somos artesanos y somos empresas de servicios. Empresas de servicios, ¿por qué digo empresas de servicios? Porque tiene que haber una rentabilidad. O sea, claro, es que una peluquería sostenible es aquella que trabaja bien y mucho, pero que gestiona bien, porque no por mucho que lo haga va a ganar más dinero si no lo gestiona bien. Exacto. Y esto, las casas comerciales, yo creo, voy a hablar un poquitín mal de ellos porque no han querido que sepamos mucho. No. Porque lo primero que tenemos que haber hecho es cobrarles por exhibir ellos sus productos en nuestros establecimientos, y lo hemos hecho. O sea, las grandes empresas de peluquería las hemos subido los peluqueros. Sí. Es que sin el prescriptor, que es el peluquero, ¿cómo iban a vender sus productos? Efectivamente. ¿Qué ha pasado? Que cuando ya han tenido el mercado saturadísimo, ya los peluqueros somos un cero a la izquierda porque ganan muchísimo más dinero en los grandes almacenes vendiendo sus productos, y esto tampoco lo hemos sabido gestionar. No. Yo creo que los peluqueros gestionar bien, yo creo que hemos gestionado el sillón y poquito más. Lo alrededor hemos necesitado ayuda, sí, porque no nos hemos concienciado de que hay que gestionar. Y de hecho era algo que iba a hacer mención con referente a tus escritos, cuando decía, es que tenéis que seguir a Juan Balaguer solo por leerlo, porque hablas mucho de gestión de equipos, de gestión del dinero, de la rentabilidad. Hablas desde una visión más empresaria, que creo que es una figura muy necesaria para los que nos creemos artesanos y artistas. O sea, al final tú, en el momento que abres un negocio, por muy artesano o artista que tú creas que eres, te has transformado en empresario. Y entonces, en el momento que tú eres empresario, te toca gestionar. Y como bien dices, la gestión la hemos delegado en estos cursos de venta que te da una marca y poco más, y nos hemos quedado muy cojos. Y así vemos salones con agendas llenas y compañeros llorando porque no llegan a fin de mes. Y dices, ¿cómo puede ser que un negocio que funciona bien no te dé rentabilidad? Porque la gestión no se ha descuidado mucho. Y después también hay otro tema que la gente, yo creo que lo debe saber, por supuesto, y es que hay que escuchar mucho a tu equipo. O sea, la peluquería, el éxito o no éxito, lo hace la gente que trabaja en ella. Totalmente de acuerdo. El líder, el jefe antes, líder ahora, es que tiene que tener una capacidad de escuchar, de no llevar la contraria, pero sí redirigir, porque la gente no siempre lo saben todo. Y el jefe tampoco, por supuesto que no lo sabe todo. Pero el jefe es responsable de que si gana, vamos a cobrar todos, y si no gana, va a escatimar en sueldos. Y como nos dice Marcel muchísimas veces, es que la gente tiene que cobrar bien. Mira, yo creo que en peluquería, ya sé que no está bien dicho, pero si cobrásemos por objetivos, otro gallo nos cantaría. Y entonces, ¿objetivos qué quiere decir? Bueno, pues es que yo ya estoy dispuesto a repartir mis entradas con mis colaboradores si los objetivos son los que nos marcamos. Claro. Lo que yo no me puedo hacer cargo es de los colaboradores y que lavando cabezas se saca dinero, pero no para mantener una peluquería. Entonces, el corte de pelo, la estrella, el conquistar a las clientas, fidelizarlas y después cuidar a las clientas que ya tienes, ser generoso, no rebajar ni hacer
hacer descuentos ni hacer promociones. No, ser generoso con el cliente que ya tienes. Sí. Y esto quiere decir que un día pues le regalas un corte de pelo y otro día un servicio del mejor producto que tú tengas, porque él lo va a agradecer. Y esto es que en peluquería hemos de tocar muchos temas, ¿eh? Sí. Tendremos yo creo que podríamos hacer el podcast de Juan. Y cada peluquero tiene su librito. Sí. Y yo he conocido a gente muy buena, que han acabado no muy bien porque no han gestionado bien. Y han tenido unas entradas enormes y han sido, vamos, han estado en el top. Pero claro, tú tienes a un Cebado, a un Pascual Iranzo, a un Llongueras, que han subido porque han gestionado. Porque si no, esto es... Rafael Pagés, mi querido Rafael Pagés. Rafael Pagés es que no ha sido un peluquero, ha sido un peluquero, pero un gran empresario. ¿Qué quiere decir? Que ha disfrutado como un loco de la peluquería creando puestos de trabajo. Sí. En estos momentos es el único que tiene 98 peluquerías en estos momentos y tiene una cantidad de gente enorme. Y Rafael escuchaba a su gente. No era un señor de chistes ni simpático. No, era muy claro, pero muy justo. Y Rafael, vaya por él, que nos estará viendo, porque he aprendido muchísimo de él. ¿Sabes que aquí tenía un rinconcito para Rafael también en la entrevista que me había preparado contigo? Porque es que al final es un punto que tenemos en común, que fue gracias a él que nos conocimos en persona. Y estoy convencida de que este proyecto le hubiera encantado y hubiéramos tenido un episodio con él, y me acuerdo de él muchísimo, porque también creo que hay que dar espacio para que, si la gente no conoce a Rafael Pagés y el gran legado que ha dejado con su museo, por ejemplo, y con todo el trabajo y esfuerzo y el cariño que le ha puesto al oficio, pues oye, aquí que se quede para toda la eternidad en este podcast el que Rafael Pagés necesita ese huequito que ahora reconocido ya no... Sí. En todos los sitios, Sí. los Y que no se de olvide. arriba, los de abajo y los del medio. Ha sido un hombre excepcional como persona y como empresario un 10. Y como peluquero, pues bueno, qué suerte de hacerlo como lo hizo para llegar a donde llegó. Efectivamente. Chapó, claro, pero por él. Volvemos al tema del combo de habilidades. Cuando tú tienes un combo de habilidades determinado, pues podrás optar a diferentes puestos. Este oficio es muy amplio. O sea, tú puedes ser un especialista en una sola cosa y puedes dedicar toda tu vida a eso que te apasiona y ya está, y está muy bien. O puedes querer hacer un poco de todo. Hay diferentes tipos de salones. Hay salón de autor, hay salones más grandes, organizaciones diferentes, y tenemos muchas opciones. El problema a veces, yo lo viví en primera persona también, que tú cuando estás en la escuela no te presentan estas opciones. Entonces, tú en tu pequeño mundo a lo mejor solo tienes un foco determinado y tú crees que la profesión es eso. Y hace falta que a los más jóvenes, sobre todo cuando empiezan, que se les abra bueno, es la que vista. Lo de la escuela me hace mucha gracia porque se me criticará esto que voy a decir, pero yo creo que las escuelas, ahora se ha mejorado bastante, en las escuelas se enseña un oficio, pero no a trabajar. Efectivamente. O sea, no se les enseña, primero, a trabajar en equipo, después a trabajar con clientas, a presentarse, a ofrecer, a sugerir, Se quedan en la parte técnica, si lo has hecho bien lo que o no. les han enseñado en la escuela. Y en la escuela, pues también tendríamos que meterle un poquitín de mano, porque la escuela está viviendo de dos clientes. Sí. Uno es el alumno y otro es la clienta. Totalmente. Claro, si no sabe el alumno, a la escuela lo que quiere es mantenerlo, porque está manteniendo la escuela. Y la clienta igual. Entonces, es que se nos han escapado muchas cosas en la peluquería. Sí. Si tocásemos todas las teclas, diríamos... Oye, pero vosotros, vuestra profesión, sí, es única. Es la mejor del mundo para mí, pero todavía tiene sus carencias. Tenemos mucho trabajo, pero esto al final yo más que un defecto lo veo como una oportunidad. Es decir, si hay trabajo por hacer, significa que todavía podemos hacer algo. Hombre, no está nada perdido. Oye, a mi edad, que estoy trabajando y estoy haciendo aún diariamente entre 8 y 10 cortes de pelo, cuando parece ser que la peluquería pues está un poco triste. Que no, que cuando tú quieres trabajar, no hay persona que no triunfe si trabaja. El problema viene cuando empiezas a escoger. Sí. Esta no porque no me deja, esta porque... No. Las clientas tienes que mirarlas, primero tienes que escucharlas, a ver qué es lo que quieren. Y entonces tienes que tener la gracia de sugerirle y llevarla
Y seguro que si lo haces bien, la clienta no es tonta. La clienta sabe lo que le favorece, lo que no le favorece. Pasa que hay unas más atrevidas que otras. Sí. Y después el factor humano también somos muy complicado porque hay gente que le gustan unas excentricidades, pero ya hay peluqueros que se les hacen. Claro. Yo creo que antes de ir a una peluquería, Tienes la clienta que saber... tendría que saber en qué peluquería se mete. ¿Tú sabes qué sector tengo ahí muy estudiado y observo mucho y que podría servirnos también de guía en la situación actual que tenemos? El sector del tatú. Los tatuajes no hace mucho eran solo para expresidiarios o marineros o... Los que cruzaban el meridiano. Sí, ¿no? Estaba como mal visto, los estudios eran clandestinos, sin higiene, bueno, era como era, ¿no? Y ese oficio de tatuador ha sabido reinventarse de tal manera que ahora hay unos estudios chulísimos con... Y hay unos profesionales Qué como increíble. la copa de un pino. Y entonces han sabido educar a sus clientes para que entiendan que cada tatuador tiene su estilo, tiene un estilo dominante. Los hay que son que le dan a todo, pero generalmente suele gustarles más algo en concreto. Y entonces el cliente ya sabe que si yo me quiero hacer un tatuaje de estilo neotradicional, tengo que buscar a ese profesional o ese estudio que esté especializado en ese estilo. Esto es como una tarea que tenemos que hacer ahora, porque la gente se piensa, yo me meto mucho en foros, ahora ya no, porque ya no sé ni si se usan, pero en su momento cuando estaban los foros, que era al principio de internet sobre todo, los foros de Vogue, de la Cosmopolitan, siempre había un hilo de peluquerías. Y a mí me encantaba entrar y leer. Hay muchos compañeros que cuando leen estas cosas se enfadan. Yo no me enfado, yo lo que quiero es saber qué piensan de verdad, porque a ti no te lo van a decir. Ellos cuando no les has gustado, no vuelven. Y tú nunca vas a saber por qué no vuelven. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Pues a donde ellas hablan, donde hablan con la libertad de que no hay una peluquera que las vaya a regañar, ¿no? Y ahí te das cuenta que es que para ellas todos somos iguales. O sea, muy poca clienta está educada ahora mismo para diferenciar un salón de otro, un estilo de otro, y entonces va a un sitio, como bien tú dices, donde... Claro, es que quizás te has equivocado de espacio. Totalmente. Y lo que tú necesitas es pues la peluquería que tengo 3 calles más arriba. Correcto, que te lo harán mejor que yo, claro. Claro, nosotros, por ejemplo... Y no me voy a enfadar, no, en absoluto. Claro, porque pero estás dímelo, buscando... o sea, exacto. Claro, o sea, si tú has visto de que yo me he especializado en cortes de pelo y que me gustan más los pelos de corte porque considero que la vida que llevamos... claro, la mujer cuando es joven tiene mucho tiempo para ella y siempre va estupenda, guapísima con su melena, pero cuando ya empieza a tener un marido, un trabajo y un hijo, la última siempre es ella. Sí. Entonces, como no le solucionemos el mantenimiento en casa porque ella necesita estar bien por la mañana, cuando lleva a los niños, cuando el marido le dice para salir y cuando tiene que comer con las amigas. O sea, es que no puede ser un peinado para cada momento, tiene que ser una línea, un estilo y además... Las mujeres necesitan estar empoderadas, o sea, ellas ya saben lo que quieren. Lo que pasa es que tienes que escucharlas y sobre lo que ellas te explican, actuar. Y esto es lo que el peluquero tampoco... los mejores no escuchan mucho. Yo me considero en el medio, escuchamos porque queremos ser como los primeros, pero no queremos ser como abajo. Y entonces nos cabe todo. Escuchamos, a veces sacrificamos un buen corte por un corte que favorece, sí. Sacrificamos una línea bonita para que ella vaya cómoda y le sea, pero siempre con mucha profesionalidad y sobre todo escuchando, si no escuchamos... Es que yo creo que el objetivo nuestro al final es embellecer, por supuesto, pero sobre todo hacer que la clienta se sienta cómoda y feliz con su propia imagen. Y para eso hace falta lo que tú Correcto. Has explicado, una escucha activa y con una buena intención detrás, que no es tu ego. Sí, totalmente. Es el que ella o él... El rol que ella quiera desde... Sí. Además, fíjate, las mujeres, ellas saben mucho lo que les va bien. Lo único que pasa es que no se atreven. ¿Por qué? Porque piensan que aquello de que se dice siempre, es que a los peluqueros les gusta mucho cortar. No, hoy en día no les gusta cortar. Quieren cortar lo que te hace falta a ti. Y esto es solamente viéndola a ella. Cuando una mujer entra por la peluquería, ya tenemos una deformación profesional muy buena, que es que sabemos que si le hace falta los volúmenes, si tiene mucho pecho, si tiene mucho trasero, no le puedes hacer una cabeza pequeña. O sea, si esto ya lo ves en cuanto entra. Y entonces aquí ya tienes que jugar con sus gustos y con lo que a ella le gustaría y lo que le puedes llegar a hacer.
Fíjate tú que el peluquero se mueve, vamos, entre una cantidad de elementos para favorecer, para empoderar. Y además, desde que nacemos hasta que nos morimos, todo el mundo pasa por la peluquería. Sí. Si es que somos esenciales 100%. No hay nadie que no use la peluquería. Entonces, cuando dicen, es que la peluquería tiene crisis. No, la gente lo alarga más. Lo único que pasa es que hemos crecido tantas peluquerías, hay tantas, que para todos, antes, un edificio de una casa de 5 o 6 pisos llenaba una peluquería. Ahora necesitas toda una calle para tener una peluquería. Y hay muchísimos que necesitan la mitad de un barrio. Entonces, claro, somos muchas peluquerías. Y hay muchas peluquerías, y esto es un fallo que ha tenido un poco la mujer, y es que la mujer se ha puesto de peluquera con este oficio porque no le mandaba a nadie, tenía una libertad, disponía de un dinero, y a lo mejor esta no ha cuidado tanto la peluquería. Pero que con este oficio pasar hambre no lo pasa nadie. No. Si quieren trabajar. Eso es cierto. Y con esto, que ya hemos llegado al final de este episodio, se me hace cortísimo, Juan, de verdad. Hay el final de nuestros episodios, yo que es que me pongo mística. Entonces abrimos las puertas del universo, porque como este es un podcast de soñadores, siempre abro las puertas del universo para que pidáis ese sueño que queréis que se cumpla en este 2023. Y yo ya te digo que se cumple. Entonces, ¿qué pedirías tú? Que podamos escuchar, claro. A ver, yo pediría que los peluqueros se unieran y que la administración nos escuchara. Porque si uniéramos las necesidades de la peluquería con la administración, con los que mandan, que vieran que somos necesarios, yo creo que no nos apretarían tanto, porque el IVA nos ha hecho mucho daño, porque muchísimos peluqueros no lo han repercutido. Es que esto es un arrastre. Y Hacienda le da igual si tú lo cobras o no lo cobras, ellos te lo cobran. Entonces, la peluquería es una empresa. Totalmente. Y con esto, que me quedo con pena de no seguir, pero estoy convencida que volveremos a quedar y volveremos a grabar más. Muchas gracias, Juan, por este ratito, por todo el conocimiento que nos transmites, que al final está en base a años de experiencia, de tu experiencia, por supuesto, y estoy convencida que será súper útil para alguien que lo esté escuchando ahora mismo. Así que gracias por este tiempo. Gracias por dejarme hablar de la peluquería, que es lo que más me ha llenado y me ha gustado y me ha dado familia, amigos, todo. Se nota, se nota. Y gracias a vosotros por escucharnos, por seguir este podcast y por todo el cariño que nos estáis transmitiendo. Yo estoy encantada de poder seguir haciendo este proyecto y sentiros ahí a mi lado. Así que nada, nos escuchamos en el próximo. Muchas gracias, soñadores. Hasta el siguiente. Ya está.